Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la industria verde, conversando con Pablo Adriani. Es consultor de empresas, un experto en mercados. Y bueno, Pablo, vos has introducido varias veces la noción del cisne negro. Ahora con esta cuestión de la aparición de la variante Omicron, del COVID, estaríamos frente a un cisne negro. Se habla mucho de esto. ¿Cómo estás percibiendo esta situación? ¿Estamos con fantasmas en el horizonte o la ves más tranquila? Bueno, primero, la pregunta que le hago a la audiencia. Primero, con la aparición del primer virus del COVID en diciembre del 2019, ¿se frenó el consumo de alimentos? No. ¿Se frenó la exportación de granos y alimentos desde Estados Unidos, Brasil y Argentina, principales exportadores mundiales? No. El mundo quedó, digamos, paralizado por el virus y dejó de tener previsiones con respecto al consumo de alimentos. No, por el contrario. Hubo un cambio en el hábito de consumo de toda la población que tuvo que estar aislada sin poder salir, que generó cambios en los hábitos de consumo y generó un aumento de consumo de alimentos en el hogar, como por ejemplo la carne, el bife, el pollo y todo lo que tiene que ver con la cocina en casa. O sea que desde el punto de vista del impacto del COVID-1 inicial en el consumo de alimentos y en el trading, lo que sería el flujo comercial, no hubo ningún impacto. Es más, mientras en el mundo había miles y miles de barcos de petróleo parados en los puertos porque no había consumo de combustible, los fletes de los commodities agrícolas seguían a full. Pregunta, ¿esta nueva variable de Ocrimón frenó el consumo de alimentos? No. ¿Frenó los barcos? No. ¿Impactó en Chicago? No. O sea, esto es muy importante destacar, porque los economistas están a la ligera diciendo que el nuevo virus está provocando una baja en el precio de los alimentos, de los commodities, y eso se refleja en el mercado de Chicago. ¿Por qué digo que no? Porque yo estudié el impacto que tuvo el nuevo virus desde que apareció hasta la semana pasada, y el comportamiento de Chicago fue totalmente distinto. El poroto de soja bajó 12 dólares, el aceite bajó 100 dólares y la harina de soja subió 2 dólares. El trigo bajó 20 dólares y el maíz subió 2 dólares. O sea, si hubiera habido un impacto del nuevo virus en el mercado de granos de verdad, todos los granos deberían haber bajado, como bajaron todas las acciones del mundo. Ahora, las acciones, ¿por qué bajan? Porque las acciones están ligadas más que nada al crecimiento económico de los países y al crecimiento de las empresas. Y ahí puede haber caída de consumo en bienes que no son alimenticios, que no los manejo, pero seguramente puede haber. Pero en el rubro alimentos te digo que estamos en una situación en donde vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en el 2022 porque la demanda mundial sigue creciendo independientemente de los virus. No se olviden que el mundo genera todos los años, solamente China, entre 8 y 9 millones de habitantes que pasan a una clase media acomodada. Esto es, ¿qué quiere decir? Que pueden comer un bife de chorizo una vez por semana, cosa que antes no lo podían hacer. Este es un poco el concepto de la macro mundial, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que vos pensás es que siguen rigiendo los fundamentals de siempre, más que esta aparición de cosas que generan mucho escozor, mucho temor y sobre todo mucha habladuría. Exacto, ese es el tema, la palabra justa. O sea, el mercado sigue funcionando de acuerdo a los fundamentals. Y los fundamentals son todos los análisis de oferta y demanda mundial, de consumos, de exportaciones. Fíjate, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Eh, este año, el precio del aceite en el mundo cayó unos 300 dólares con respecto al año pasado. Y eso es pura y exclusivamente debido a que se recompusieron los stocks de aceites en el mundo. Sí. Entonces, en cambio subió el precio del trigo, justamente ¿por qué? Porque hubo una caída en el precio de la producción de trigo de Canadá, perdió 11 millones de toneladas, Rusia perdió 8 millones de toneladas de trigo, Estados Unidos perdió 4 millones de toneladas de trigo. Entonces, Argentina, Europa y Ucrania quedaron como los principales oferentes de última instancia de trigo. Por eso el trigo vale en Argentina 250 dólares. Y aún así debería estar más caro, pero las restricciones que el gobierno
aplica a las exportaciones de granos son las que a veces hacen interferencia y nos impiden recibir el precio lleno. ¿Vos estás viendo que esas restricciones están agudizándose o que hay un manejo dentro de lo posible un poco más racional? Ya sabemos que este es un gobierno peronista, intervencionista, ya lo han dicho, son los bienes culturales, digamos, que tenemos en la Argentina más allá de la mesa de los argentinos. Yo creo que es una cuestión de desconocimiento de los mercados, desconocimiento de cómo funcionan, con una alta ideología de intervencionismo. El intervencionismo por intervencionismo en sí. Yo te pongo el ejemplo de este año. El trigo este año va a producir, y esto anótenlo porque la única persona que lo está diciendo soy yo, 23 millones de toneladas. Como piso. Hablan de 21, 21 y medio. Yo ya estoy viendo que los rendimientos que están teniendo muchos clientes, productores míos y productores que me van informando, los rendimientos de trigo este año son excelentes, increíbles. Se hablan de 1.500 kilos más por hectárea de lo que esperaban. Entonces yo estoy en una cosecha de 23 millones de toneladas, un saldo exportable de 15 millones de toneladas, y la exportación ya tiene comprado 10 millones. Con lo cual, en 4 semanas la exportación termina de comprar 5 millones más y compró todo el saldo exportable del trigo. Entonces no tiene ninguna influencia en el mercado lo que haga la exportación porque ya tenía que haber comprado todo. Pero el gobierno condiciona, no me registre más, esperá. Yo supongo que el gobierno en el fondo lo que quiere es rascar el fondo del tarro y lograr que si aumentan las retenciones un 3% en trigo y en maíz, cosa que puede hacer sin pasar por el Congreso, tenga algo para recaudar. Porque si la exportación le registra todo el trigo ahora y aumenta las retenciones dentro de 15 días, el gobierno no recibe $1 de ese aumento de retenciones. Entonces me parece que pasa por una cuestión de decirle a la exportación no me registres trigo, no le dicen por qué. Yo intuyo que debe ser porque en algún pensamiento de este gobierno está aumentando las retenciones de trigo y de maíz ese 3%, que son 250 millones de dólares más, que en 32.000 millones de dólares que van a ingresar este año. ¿Es insignificante? Sí, es insignificante, pero el gobierno está tan seco de dólares, ¿sí? Que quemó 2.500 millones de dólares para controlar el dólar blue y rasca la olla por 200 millones, que posiblemente aumente esas retenciones, esos 3 puntos. Así que vos estás viendo eso y también planteaste un poco de que cualquier otra modificación de los derechos de exportación tiene que pasar por el Congreso porque ya este gobierno fue que hizo pasar por el Congreso la aplicación por primera vez en la historia por ley de retenciones. Sí, ese es un punto. El otro punto que yo destaco es que no es momento de subir retenciones, justamente todo lo contrario. Es momento de bajar las retenciones en forma gradual. Sí, yo estoy proponiendo un 2-3% por año en maíz y trigo de acá a 5 años y un 5-6% por año en el caso de la soja, del poroto de soja. Generando esa caída de retenciones, el gobierno va a lograr mayor producción, mayor tecnología, mayor saldo exportable y mayor ingreso de divisas. Es así, lamentablemente creo que por gestión del Fondo Monetario Internacional, en su momento el gobierno de Macri claudicó con ese objetivo de reducir 5% por año y terminó subiéndolas y subiéndoles sobre todo a los productos de valor agregado como el aceite y la harina, produciendo una transferencia de 500 millones de dólares de la cadena agroindustrial a el Estado, ¿no? Así que se ve que es muy complejo esto y hace falta algún mecanismo que permita hacer esta reducción de las retenciones, modificarlo por algo más plausible. Sí, ese es un punto. El otro punto es que en el mundo actual hay 5 países, de los 145, hay 5 países que pueden producir y exportar y aumentar las exportaciones de alimentos. Argentina está dentro de esos 5 países. El resto son los grandes pesos pesados, Estados Unidos, Europa, Rusia, Canadá, Australia. Y ninguno de estos países aplica restricciones a las exportaciones, salvo Rusia, por una cuestión también ideológica, que es el primer exportador mundial de trigo, ¿sí? Que Rusia juega un poquitito con una retención de trigo, con unos cupos, pero que no tiene impacto en el negocio global. Entonces yo creo que lo primero es tomar conciencia que Argentina es un país orientado 100% a la exportación de alimentos. Tomar conciencia de eso.
Segundo, es el único país que generó este año, y el único sector, 31.000 millones de dólares de ingresos de divisas, 11.000 millones de dólares más que el año pasado. Y resulta que me encuentro que el Banco Central no tiene reservas. Quemaron los dólares, hicieron asado y no pusieron carbón, pusieron dólares, billetes, quemaron los billetes, hicieron un asado con dólares, billetes. Entonces, esa responsabilidad que tienen los funcionarios de cualquier tipo de partido político o gobierno, nadie la paga. O sea, el cierre de exportaciones de carnes a China le costó al país, a los frigoríficos, al productor, 1.000 millones de dólares. Nadie se hace responsable de los 1.000 millones de dólares. Parece ser que están jugando con un joystick, ¿viste? Y no le importa al gobierno perder 1.000 millones de dólares. Una cosa totalmente irracional. Entonces tenemos que tener que la oposición, a partir de diciembre, ¿sí?, le ponga coherencia a todas las decisiones de política económica. Ese es un poco el mensaje que me gustaría transmitir. No podemos seguir deambulando entre retenciones, intervencionismo, estatismo. Así que yo soy libre mercado, pero libre mercado con el control del gobierno, no con el abuso del gobierno para definir los precios. O sea, ese es un poco el tema, ¿no? Muchas gracias, Pablo Adriani, por la información y tus comentarios. Seguiremos convocándote para continuar con este debate. Será hasta muy prontito. Gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos.